estamos en vivo, seguimos en vivo y ya estamos con la doctora Fabiana Sato. ¿Cómo estás, Hola Fabiana? Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? súper, Bueno, muy bien. Con este veranillo que no sabemos. comenzando la semana, sí, con el Comenzando la- veranillo de San Juan atrasado. Atrasado. Sí, ¿Hasta cuánto tiempo no sé ni idea. se puede atrasar el veranillo? Pero Bueno, bueno, una semanita una después. semana. Bueno, toda la semana vamos a estar disfrutando de esta primavera. Así es. Bueno, ¿y con qué tema venimos el día de hoy? Bueno, hoy les traigo para compartir el estrés postraumático en Ujú. los niños, ¿sí? Así es. Está bueno conocer un poco más de este tema, Ujú. sobre todo los padres, los docentes, porque es poco conocido los últimos conocimientos que hay, entonces a veces eso trae susto o Claro. trae diagnósticos innecesarios, digamos. Sí, y un estrés postraumático suena como a mucho, ¿no? Claro, Como a mucho, pero puede exactamente. darse por cosas simples o Puede darse en la vida cotidiana. cotidiana por cosas simples. Ahora te voy a contar unos ejemplos. Ok, Pero ¿qué te parece si primero más o menos definimos un bien, poco, contamos de qué se trata? por favor. El trauma en los niños Ujú. puede ser trauma de desarrollo o trauma de choque. ¿Qué quiere decir esto? El trauma de desarrollo se da durante la vida, durante el crecimiento, cuando no están dadas las situaciones adecuadas para el desarrollo y el crecimiento de ese niño de forma adecuada. No tiene un apego suficiente con sus padres o el sistema donde se cría es irregular, disfuncional, ¿no? O la situación social también que acompaña. Ok. Entonces, durante el crecimiento va dejando huella en la personalidad, en cómo se va formando ese niño, ¿no? Va a haber conductas de inhibición o conductas de excesivas, digamos, o violencia. Entonces todo eso va generando el trauma de desarrollo. Y el trauma de choque se debe más a situaciones puntuales Ajá. que causan como un shock, digamos, ¿no? Ok. Que en realidad antes se creía más que nada que eso era trauma, y hoy en día se sabe que no tiene que ver solo con el evento, con lo que podemos decir, bueno, una situación X sucedió y entonces a partir de eso todos los niños o todos quedamos traumatizados, Claro. sino al contrario, tiene que ver con cómo podemos regular nuestro sistema nervioso frente a eventos que son abrumadores, que son Claro. excesivos, que son demasiado intensos o demasiado continuos en el tiempo para esa edad, para esa psiquis que también tiene un antes de esas situaciones, ¿no? Entonces, todos también tenemos una capacidad de resiliencia, los niños también, entonces tiene que ver con una cantidad de factores que se van dando. Lo más importante es que sepamos cómo funcionamos, cómo funciona y qué constituye el trauma. Y el trauma se da cuando hay una sobrecarga del sistema nervioso autónomo y una desregulación, quedamos desregulados, ¿no? Que quiere decir que ante una situación fuerte no podemos volver a un estado como de tranquilidad, de confianza, y nuestras Claro. funciones quedan alteradas. Por ejemplo, los niños pueden quedar con pesadillas, con miedo, con introversión, ¿Con fobias? con fobias, con miedos innecesarios que lo van Claro. limitando, Inseguridades. con inseguridades, con baja autoestima. Entonces, todas esas situaciones que se ven en lo cotidiano y que a veces los papás no relacionan con una situación que parece como muy cotidiana. Por ejemplo, yo he atendido niños Sí. que empezaron con algunos de estos síntomas parecidos a los que te cuento. Por ejemplo, después de subir, una nena de 7 años, después de subir a un juego de los parques de diversión tipo montaña rusa, algo rusa, así. sí, o el martillo, no me acuerdo cuál era, quedó con muchas pesadillas y Mirá. una agorafobia, que es o sea, no podía salir de la casa, se limitaba, le costaba ir Qué a la escuela. impresionante, ¿no? Sí, Con algo que teóricamente es como un juego, pero a ella le así causó como es. ese Sí. estrés. Sí, o el nacimiento de hermanitos. Entonces también a veces hay conductas regresivas, como que quieren, que al principio son como normales y adaptativas, pueden durar un tiempito y enseguida después claro. luego se vuelve a regular el niño. Pero a Ok. veces no pasa esa Cuando regulación. decimos quiere llamar la atención. Exacto. La Pero criatura lo que quiere tenemos llamar. que leer es que está haciendo mucho para ese niño y que está también, no que solo quiere llamar la atención, necesita atención.
¿sí? Porque de repente toda la atención va a un nuevo bebé integrante de la familia, ¿sí? Entonces, es importante que los adultos sepamos qué hacer en esos ¿Y casos. qué hacemos en esos Siempre casos? tenemos que dar apoyo, contención, acompañamiento y, por ejemplo, después de vivir una situación estresante, un niño puede quedar también, por ejemplo, muy enojado y Claro, se enoja quizás con cualquier cosa, pero en realidad es una carga que quedó en el sistema nervioso que no pudo descargarse en el momento claro. adecuado y queda en forma de activación Y del sería sistema. que no sabe también cómo manejarlo, ¿no? ¿Qué hacer con Exactamente. eso Y los que le adultos pasa por dentro? tampoco. Claro. Entonces, el niño, o cuando también le pasa esto a los adultos, empieza a asustarse de sus propios síntomas, que pueden ser taquicardia, dificultad para respirar, Sí. mucha ansiedad, dolor en el pecho, en la panza, en la garganta, descompostura, gana de vomitar, gana de ir al baño. Claro. Entonces, todo eso que parece como una gran descompostura, asusta si no sabes qué está Claro, pasando ¿de y dónde viene, no? de ¿Cuál dónde es el viene, a origen? qué se debe. Los niños se asustan, los papás se asustan. Entonces, conocer el trauma, conocer el estrés postraumático es de gran ayuda para Y todos estar nosotros. atento a las situaciones sería, ¿no? Estar O sea, atentos a sí. las situaciones cotidianas, Ajá. que son en general las que más desregulan a los niños. También otra cosa que los desregula mucho es la cantidad de imágenes y de impacto visual que reciben a través de las pantallas y de los juegos que hacen. Porque los juegos proponen una acción limitada, porque es más una acción cerebral, con los joysticks con una o dos manos, o sea, Ajá. no hay una descarga del Y cuerpo que quedan como con toda esa energía ahí. exacto, que acompañe todo ese estímulo. Entonces los Ajá. niños necesitan jugar, revolcarse en el piso, jugar al contacto con el papá, la mamá, con otros hermanitos. Claro. Es muy La importante actividad física. la actividad física, Sí. el poder contar, expresar lo que siente. Mm. Tengo miedo, no quiero estar solo y tener un apoyo y una contención. Mm. No es maña, no es Claro. malcrianza darle el apoyo y la contención para ayudar a regular a un niño, ¿sí? Porque luego se puede hacer mucho más intensa la sintomatología si en el momento no recibe el acompañamiento adecuado. Cuando va creciendo, eso se puede acentuar. Sí, sí, ¿Puede totalmente. eso llevar a adicciones? Sí, totalmente. Y Esa carga excesiva, Claro. si sigue acumulándose después por otros eventos, la carga del sistema nervioso tiene primero como toda una activación, taquicardia, respiración, ansiedad, necesidad como de correr o desasosiego, de no saber qué hacer o dónde estar, no puedo estar bien en ningún lado, ¿sí? A veces los adolescentes o los adultos para calmar esa ansiedad consumen sustancias, desde las legales hasta las ilegales, Ajá, ok. desde el alcohol, el cigarrillo, la comida, el trabajo, ¿no? Como formas de calmar Claro. esa desregulación. Y es- Cuando esa desregulación es muy fuerte o es muy intensa o es muy larga en el tiempo, sucede otra cosa que es la disociación, que ya empezamos como a desconectarnos a distanciarnos de las experiencias presentes. ¿Viste cuando decimos estamos colgados, no nos podemos concentrar, Sí. nos olvidamos de todo? Sí, sí, Bueno, sí. entonces eso también tiene que ver con la disociación, que en los chicos se ve, por ejemplo, como distracción Ajá. en la escuela, no poder concentrarse, no ser como productivos tampoco ni en la escuela ni en los juegos, por ejemplo, Claro. ¿no? Como no estar ahí o estar muy reactivos, demasiado reactivos con sus compañeritos. Ujú. ¿Mm? Bueno, y tener en cuenta esto que a veces que no es malcrianza, como decís, Sí. sino que hay algo como que va por otro camino, ¿no? Que también suele pasar en los casos, ¿no? De padres separados. Sí, también esas situaciones, esos eventos importantes que pasan a la familia, la muerte de una mascota, la muerte de Mira, un de abuelo, un familiar, o claro. de un tío, o sea, o el peor de los casos, de los padres, Claro. son momentos muy choqueantes para los chicos, que a veces, como los grandes también están viviendo esa situación, a veces no es adecuado el acompañamiento inmediato, ¿no es cierto? O la contención. Está bien. Entonces, bueno, esos son eventos más importantes que también determinan, a veces no determinan estos síntomas tan activos como les cuento, porque hay disociación. Entonces parece que como que si no le pasó nada,
¿no? Pero tampoco puede no Como que pasarle no le nada, afecta. como que no le Como que afecta. todos esos hechos no le afectaron porque es Exacto, chiquito. exacto. Solemos decir eso, Sí, ¿no? totalmente. Y en realidad lo que está pasando es que hay una sobreadaptación o una disociación. Hay un distanciamiento y lo que empieza a pasar es que el chico no va al contacto, no busca contacto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se puede manifestar de muchas formas en la vida cotidiana, sobre todo en la conducta, distintos tipos de alteraciones de la conducta del niño, sobre todo que por ahí no eran habituales y que empiezan a llamar la atención. Okay. Entonces todo eso hay que tener en cuenta bueno, y los invito a los papás también a leer un poquito más de esto. ¿Dónde porque, encontramos material o a quién nos referimos? bueno, los nuevos abordajes que hay del trauma tienen que ver con Somatic Experiencing de Peter Levine de Estados Unidos y Stephen Porges, que es el investigador de la teoría polivagal, de cómo él descubre toda una forma de respuesta del sistema nervioso a través del vago ventral, que es un nervio, pero él descubre unas ramas que tienen que ver con la resiliencia, ¿no? Con lo importante que es en un momento difícil darle la mano a alguien que está pasando por o estar simplemente, pero que el otro se sienta acompañado, o en un accidente, por ejemplo, Claro. ¿no? Por ejemplo, en la calle, a veces accidentes de motos donde hay niños, y estamos hablando particularmente de los niños, pero Sí. en realidad esto también les aplica a pasa a todos, todas las claro. personas. Con más razón a los niños, que la mayoría de las veces quedan disociados o se sobreadaptan y parece que ellos no se dan cuenta de nada, como vos decías, o que no les pasó nada. Claro. Imposible que no les pase Pero nada. sí les Después de un pasa. tiempo, a veces empiezan con pesadillas o inmediatamente, Claro. con flashback, que tienen imágenes recurrentes. He también tenido pacientitos que es a través de películas de terror. Que ¿Viste ahí van sacando algo que vivieron. No, que o- miraron alguna película y después tienen pesadilla ok. a partir de la Ay, película. sí. A los Sí, 8, sí, 9, sí. 10, 12 años a los chicos les encanta mirar, a la mayoría, ¿no? Es como un Sí. desafío mirar películas de terror. Sí, que pues sos valiente. Pero después, No puedo o en dormir. una pijamada que Sí. se juntan y miran. Pero después a alguno de ellos les afecta demasiado y empiezan con pesadillas, por ejemplo, o con miedo en la propia casa, miedo a que entre un ladrón, miedo a que le pase algo a los Que le padres. aparezca el personaje Sí. de la película. Y todos también, si nos acordamos de alguna situación Sí. de la infancia, donde algo que nos pasó nos dejó como desregulados, como dándonos manija con algo Sí, y alterándonos el totalmente. sueño o teniendo miedo. Ahora que dijiste las películas, yo me acuerdo que me encantaba mirar y después tenía un miedo a la noche Ujú. que ni te digo. Bueno, eso cuando Sí. se prolonga en el tiempo, se hace muy intenso o tiene consecuencias en la vida cotidiana, entonces ahí estamos hablando de ese estrés postraumático, ¿no? Ok. Y entonces muchos chiquitos, por ejemplo, son llevados al psiquiatra y a veces son diagnosticados con depresión y reciben antidepresivos Y es muy desde el fuerte, ¿no? Para principio, un niño. cuando están, por ejemplo, disociados, Claro. claramente por situaciones traumáticas de la familia. Entonces, desde mi abordaje de psicobiosistémica, siempre yo acompaño, o sea, la primera consulta es con los padres, porque a Claro. partir de los padres no solo conocemos la historia de ese niño y qué le está pasando y desde cuándo, sino vemos el contexto familiar, Claro. ¿no? Entonces, ahí nos hacemos una idea de qué disponibilidad tienen los padres para acompañar adecuadamente al niño y también se los entrena a los padres en la autorregulación y en la corregulación, porque los niños no saben autorregularse solos. Los adultos tampoco sabemos, pero podemos manotear ahí alguna idea, ¿no? Claro. Pero los Para niños el no niño es más saben. difícil, digamos. Y los niños se regulan con el sistema nervioso de los adultos. O sea, los adultos corregulan, se autorregulan para corregular al niño. ¿Mm? ¿Cómo influye entonces cuando uno está o Exactamente. violento o está enojado o está malo o tiene ira, ¿no? Y cuando estás con... Así es. con Entonces, algún niño. a lo mejor nos enojamos con un niño que está necesitando apoyo y contención y acompañamiento para entender lo que le está pasando y poder verbalizar también eso.
Mira, estás asustado porque sucedió esto, querés hablar, querés contar de qué se trata, qué te está pasando, ¿no? O si viene de la escuela y viene alterado, por ejemplo, Claro. muy enojado o muy triste, entonces podemos ¿Qué le preguntar pasó? qué le Exactamente. pasó y brindar un espacio de confianza y de acompañamiento, sin enjuiciar. No nos apuremos los padres a enjuiciar lo que está pasando, ni al compañerito, ni al hijo o a la Claro. hija, ¿no? Sino escuchar, primero escuchar, dejar que el niño se Abrirnos también, exprese, exacto. abrirnos. Abrirnos, porque a veces eso nos pasa a los padres, que como también tenemos exigencias sobre ese niño. Claro, una responsabilidad. Exacto. Sí, pero lo más importante es la escucha activa y acogedora, porque si enseguida reprendemos al niño por algo que nos cuenta, cerramos el espacio de confianza Claro. para contar eso, ¿no? Entonces puede sentirse, a veces son cosas triviales de la infancia y los niños se regulan mucho entre ellos, se corregulan entre ellos, Ah, mira. porque hay como un intercambio, uno se enoja, el otro le pone límites, se enoja también, al otro día están jugando como si nada, Ujú. ¿no? Sí, Eso es lo tal cual. habitual, lo sano y la corregulación que hacen los niños entre ellos. Ok. A veces eso se pasa de límites porque, bueno, puede haber violencia, un niño más violento sobre otro o un Ujú. adolescente, ¿no? Y entonces el otro se somete, le quitan la merienda, lo golpean, lo amenazan y Claro. empieza a haber un espacio ya Claro. distinto entre niños o Sí. entre adolescentes. ¿Y con el bullying? Bueno, por eso, por Es- ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, ahí los adultos tienen que intervenir de manera adecuada. Por ejemplo, tengo un paciente grande que cuenta una historia que tiene bastantes rasgos de sometimiento, digamos, Ujú. de tener sus límites, sus fronteras muy fragmentadas, no pone límites, no dice que no. Y mirando un poco la historia, o sea, era muy buenito, digamos, muy pasivo, entonces los niños de su edad, pero más grandotes, abusaban de él, le Abusaban de él, quitaban la claro. merienda, lo tenían muy sometido y él no decía nada. Sí. Y un día se cansó y le dio una trompada Ah. al chico que era el más violento. Entonces él mismo terminó en la dirección amonestado, era segundo o Claro. tercer año de la secundaria. Mira. Entonces a partir de ahí tampoco puso más límites. Claro. No digo que no haya que poner, ¿no? O sea, de Claro. las reglas de la escuela está bien, pero a veces los adultos no sabemos leer El la contexto, situación. exactamente, la Sí. situación. Fabián, es que se nos acaba el tiempo, pero quiero que hablemos Bueno. de este fin de semana que Bueno, que comienza. comenzamos la formación, primero para llevar este conocimiento sistémico y de trauma y de una forma nueva de mirar y de abordar la vida a través de las fuerzas del amor y del curso de constelaciones familiares para aplicarla en la vida cotidiana y también para formarse como consteladores, ¿no? Ok. Empezamos todos juntos, solo que la propuesta para formación de consteladores es un poco más larga. Claro, más ¿sí? Y tenemos un intensiva. taller también el sábado 9 a la Bien. tarde, un taller presencial. Ok, Ujú. ahí estamos viendo en la pantalla los contactos para las personas que quieran sumarse, ser parte. Ahí tenemos el número de teléfono para que se comuniquen. Y el sábado 23 tenemos Es otro. por online, por Online, Zoom. Es bien. un taller y también la misma formación que se repite, pero para los que están más lejos, vía Zoom, digamos. Claro, perfecto. Bueno, no perderse entonces este fin de semana. Y antes de ir, no hay, pero cuántas actividades, la Feria del Libro de Goya. Sí, ya empezó la Feria del Libro de Goya, del 1 al 15 de julio, y bueno, tengo la suerte, el honor de estar invitada el martes 12 de julio. Bien. Voy a estar dando 2 conferencias, una sobre qué es la paz y otra la paz la paz y la conciencia. Ok. Y hay uno de estos talleres que está propuesto para las escuelas. Entonces vamos a estar trabajando con niños, niños y adolescentes de la escuela. Ahí en Goya. Sí, en Goya, en la feria En el del marco de libro. la Feria del Libro. Sí, hermosa Qué propuesta. linda propuesta. Bueno, Sí. éxitos con todo. Bueno, muchas gracias. ¿Y nos vemos el lunes? Sí. Sí. Bueno. Sí, Ok, un día antes de un la día feria. antes. Muchas gracias, Gracias, Fabiana. gracias Gaby, a vos y a Nos todos. vemos el fin de semana en el taller y nos vemos el lunes próximo y ahora nos vamos a una breve pausa.